Bueno, cada día se oye más hablar de la incidencia política y dentro del mundo de las ONGs y de las organizaciones pues está el concepto más de moda, ¿no? Pero sí que pareciera que fuese una metodología que se aprende, una metodología aséptica que cualquier organización puede en un momento dado realizar, ¿no? Y en realidad la incidencia política o el pensamiento político hacia el cambio social tiene mucha más profundidad que solo una metodología, ¿no? Quiere decir que las organizaciones y las personas que forman parte de la misma han desarrollado un pensamiento político, un análisis de la realidad y un cambio de rol en la propia organización que ya no solo está haciendo proyectos o asistencia o diferentes actividades, sino que las enfoca de una manera distinta hacia realmente la promoción de un cambio social, hacia fundamentalmente colectivos y hacia la sociedad y hacia el aumento de la calidad democrática de nuestra sociedad, ¿no? Para hacer eso pues no es nada fácil, ¿no? Es todo un camino que hay que emprender, que hay que aprender, que hay que desaprender algunas cosas que igual las organizaciones veníamos haciendo, y entre las que hay que aprender es fundamentalmente que tenemos que analizar la realidad dinámica, que tenemos que analizar desde un punto de vista del poder, de incluir los análisis y la metodología de saber quién tiene el poder, quién toma la decisión y cómo esta decisión está influyendo a nuestros colectivos y no únicamente como un pensamiento superficial, ¿no? Para poder incidir, las organizaciones tienen que ser conscientes de sus limitaciones, sus propias capacidades, sus propias también potencialidades, pero fundamentalmente hace falta que la entidad se lo crea y que por otro lado también tenga una credibilidad social, ¿no? Credibilidad que las ONGs en los últimos años hemos ido perdiendo porque hemos estado muy al margen de la sociedad civil, muy al margen de las personas, de las problemáticas, en este caso articuladas en torno a cambio social, y de pronto esto es necesario porque si no tenemos credibilidad, la gente obviamente no nos va a seguir y nadie de los tomadores de decisiones que han de cambiar las políticas públicas nos va a tener en cuenta, ¿no? Por tanto, la credibilidad es como factor fundamental, la confianza que puede tener la gente, y esto se gana a largo plazo y se gana con rigurosidad, con buenos análisis, con coherencia, con determinación y con tener una organización que realmente se está creyendo y tiene incorporado realmente en su causa y en su manera de hacer al pensamiento político y el cambio social, ¿no? Si no, de todas formas, simplemente sería una campaña desenfocada que no iría para ningún sitio, ¿no? Dicho esto, hay que entender también que bueno, como cualquier proceso en la vida, pues también la incidencia política se ha de pensar y se ha de planificar, ¿no? Hay dos tipos de incidencia muy importantes, o dos maneras de verlo, que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar en la incidencia. Una, que es la que automáticamente nos lleva en la palabra incidencia, que es el famoso lobby, el trabajar con los políticos, el trabajar a nivel de estudios, de reflexiones, de investigaciones, ¿no? Y otro que es menos dirigida a resultados, que tiene más que ver con la conformación de movilizaciones sociales, de fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales de base, que son los que al final van a ser los actores y creadores de cambios en las políticas, ¿no? Estos dos procesos pueden estar separados, combinados o tenerlos en cuenta, ¿no? Pero aquí es la entidad la que tiene que determinar cuál es su rol en la incidencia política, ¿no? Y sí que, como antes decía, para planificar hay que tener en cuenta que hay todo un proceso que tiene que partir fundamentalmente del análisis de la realidad, del análisis de los actores, del análisis de la problemática, de enfocar bien cuáles son los momentos y los intereses y cuál es realmente lo que yo quiero cambiar en esa ley o en esa política o lo que quiero establecer en la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que también decidir cuáles van a ser las estrategias, ¿no? Qué es lo que mejor se adapta, ¿no?, a este momento y a esa realidad y a ese proceso de incidencia, y a partir de aquí también pues, analizar cuáles van a ser las personas, organizaciones que tendremos como aliadas, las que tendremos enfrente y las que tendremos como indecisas, ¿no? Y finalmente ejecutar de manera valiente, asumiendo también algunos riesgos, es decir, la incidencia política determina que también la entidad ha de asumir riesgos, porque no es trabajar solo en un proyecto, y por otro lado también permanentemente evaluar lo que estamos haciendo, rectificar y adaptarnos a la realidad para que cualquier cosa que hagamos tenga el mayor impacto posible.